Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar para un público con cierto conocimiento de la historia de la España del siglo XIX, pues un tema transversal que se pregunta normalmente en los exámenes de acceso a la universidad, por lo menos en la Comunidad Valenciana. Y bueno, voy a intentar dar una imagen panorámica, sintética, espero que correcta, y que permita tanto responder a la pregunta como también reflexionar al tema que aparece aquí, que es la evolución de los partidos políticos, de la política en la España del siglo XIX. A ver si lo consigo. Voy a usar conceptos tanto de historia de España, así que más o menos hay que tener un cierto conocimiento del siglo XIX español, y luego conceptos de ciencia política. En general voy a utilizar una categorías que son bastante comunes en ciencia política y voy a dividir los partidos políticos de este siglo básicamente en tres tipos de partidos políticos. En primer lugar, facciones de palacio, facciones palaciegas, grupos de presión en palacio, como queramos llamarles, que son dominantes en la primera mitad del siglo XIX. Aquí he puesto una fecha que es desde el inicio del reinado de Carlos IV hasta básicamente pues el fin de María Cristina. Luego después los partidos políticos de notables también se conocen como de élites, que son dominantes en casi todo el siglo XIX y se puede considerar que continúan hasta la Segunda República. Hay gente que considera que hoy en día han evolucionado en partidos mediáticos, pero bueno, eso es otro debate. Y luego después tenemos los partidos políticos de masas que aparecen en la segunda mitad del siglo XIX y que progresivamente se van haciendo más importantes. Bueno, a partir de aquí, una ligera definición de partido político, que es una agrupación de personas, más o menos con una cierta ideología cohesionadora, más o menos estricta, cuyo objetivo es llegar al poder e implantar su ideología o sus ideas en el gobierno. Normalmente, un síntoma de que un grupo, un partido político, una facción ha llegado al poder es que la Constitución suele seguir los patrones ideológicos de ese grupo político. A partir de aquí vamos al primero, las facciones cortesanas. Esto es algo que no se conoce como partido político, pero en la práctica sí que lo eran. Las facciones cortesanas son ese grupo de personas que se agrupaban en torno a alguien en la corte real, ¿no? Normalmente pues en Aranjuez, en la granja, y la lucha política tenía lugar allí. Su forma de llegar al poder era obtener el favor del rey o de la reina, en este caso Carlos IV, Fernando VII, o María Luisa, y básicamente dependían del favor real. Eran extremadamente flexibles, normalmente estaban formados por nobles no de clase alta, no de gran importancia, como la duquesa de Alma o los duques de Osuna. Los grandes de España no se querían rebajar a la lucha política, sino por nobles de importancia media o baja, que eran ambiciosos y querían ascender. Un ejemplo de ello es Manuel Godoy, ¿no? Que pasó de ser un guardia de palacio a ser primer ministro o secretario de despacho. Y bueno, en estos grupos políticos, estas facciones cortesanas, estos partidos políticos de primera mitad del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, pues no tenían una ideología política muy demasiado definida. A menudo se enfrentaban personalidades y no políticas en conflicto. Aquí un pequeño ejemplo. Tenemos aquí pues dos políticos cortesanos de facciones políticas. En un lado tenemos a Manuel Godoy y dentro de su grupo o facción pues tenemos a Gaspar Melchor de Jovellanos. Aquí lo tenemos retratado por Goya. Goya también parece ser que era de la facción de Godoy, era una facción cortesana, y aquí tenemos el líder de la otra facción, que es Fernando VII, que en estos momentos era príncipe de Asturias, en que intentó dar un golpe de estado pues en el Escorial y en los sucesos de la granja. Entonces son facciones políticas cortesanas y que ambos intentaban obtener el favor pues, de Carlos IV y de María Luisa. Esto es el escenario de la lucha política. Esto es el Palacio de Aranjuez, que está cerca de Madrid, donde tiene lugar el motín de Aranjuez. Y esto es un escenario de la lucha política entre facciones palaciegas o cortesanas, que son bastante típicas pues de la primera mitad del siglo XIX. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos esta vez que es rey Fernando VII. Ya tenemos una imagen bastante más moderna. Y tenemos una facción, la facción de María Cristina, que ya lideraba a los técnicos moderados, lo que Fernando VII llamaba de forma jocosa la burra blanca, que era el grupo de María Cristina, que este grupo intentaba además que heredara Isabel, que era muy pequeña, y luego tenemos el grupo de Carlos María Isidro, su hermano, que era el líder de la otra facción, que Fernando VII llamaba jocosamente la burra negra, que era otra facción política pues en la corte de Fernando VII. Que luego después esta lucha entre facciones cortesanas pues dará pie pues a la guerra carlista, que bueno, que no lo explicaré aquí. Bueno, he hablado de las facciones cortesanas, ahora como segundo apartado voy a hablar de los partidos de notables, que también se conocen de élites. Estos partidos pues tienen lugar, se desarrollan, crecen, se forman en época de María Cristina, en época de Isabel II, en el sexenio y en la época de Alfonso XII. Si nos remontamos mucho, estos partidos de notables o de élites también se pueden remontar a las Cortes de Cádiz en 1812. Aquí la corte todavía es importante, pero el que manda ya no es el rey. La lucha política tiene lugar pues en las elecciones, que tienen lugar mediante un sufragio censitario pues
pues muy restringido, están todas manipuladas, el grupo político que no dominaba pues se retraía, practicaba el retraimiento. Y bueno, estos partidos políticos de época de Isabel II, Sexenio y Alfonso XII eran también extremadamente flexibles. Eran grupos muy reducidos, podemos además hacer un perfil bastante exacto de ellos, eran casi todos ellos varones, burgueses, se dedicaban a profesiones liberales, pues como la abogacía, aquí está mal escrito, a la abogacía, a los negocios, al comercio, eran procuradores. Muchos de ellos, además de dedicarse a la política, tenían intereses económicos, porque estar cerca del poder, esto se conoce como capitalismo de amiguetes o crony capitalism, pues daba muchos beneficios económicos. Y en estos partidos políticos tenían además periódicos a su servicio, entre comillas, o que defendían sus mismos intereses. Estoy hablando ahora, por ejemplo, del Comercio, que era un periódico liberal progresista, que cada vez son más importantes en el siglo XIX. Y luego, después de estos partidos políticos, normalmente no conseguían llegar al poder de forma mediante las elecciones, porque estaban totalmente manipuladas, y pues básicamente tenían que recurrir a pronunciamientos de militares amigos que eran amigos de su partido político. Estos partidos de notables o de élites, en época de Alfonso XII, por ejemplo, no hay pronunciamientos o hay muy poquitos, pero en la época de Isabel II era la forma de llegar al poder. Entonces, el segundo gran tipo de partido político y que domina casi todo el siglo XIX. Bueno, si tenemos que hablar un poco de los partidos políticos, podemos hacer una categorización por ideología política. En la parte conservadora, es decir, aquellos partidarios de ir poco a poco, pues tenemos a los moderados en época de Isabel II, al Partido Conservador de Antonio Cánovas del Castillo en época de Alfonso XII. Los conservadores en general, eran partidarios de ir poco a poco, de un sufragio censitario bastante restringido, de dar un cierto papel a la corona porque ellos dominaban o más o menos pensaban que podían controlar a la corona. Luego tenemos un partido de centro, que el más conocido es la Unión Liberal, que tenía rasgos tanto conservadores como progresistas, un poco definido, se les acusa de corruptos. Y luego en el grupo progresista, pues tenemos al liberal progresismo en época de Isabel II, tenemos a los demócratas que nacen un poquito antes del bienio progresista, a los republicanos, al partido liberal fusionista, también tenemos al partido radical, los partidos radicales que son típicos de final del siglo XIX. Y bueno, estos son los partidos políticos que compartían muchos rasgos, repito, todos ellos eran varones de perfil burgués y bueno, y también compartían espacios de sociabilidad, que ahora comentaré. Aquí hay algunos ejemplos de partidos políticos de notables. Este que tenemos aquí es Salustiano Lózaga, que empieza su carrera política en los inicios del reinado de Isabel II, que era un adolescente, y básicamente está en la política hasta la Restauración, hasta bien entrado el reinado de Alfonso XII. Estoy hablando de 1870, incluso 1880. Aquí ya se le ve muy mayor. Esto es un político de partido político de notables. Aquí tenemos los dos más relevantes de la etapa de Alfonso XII, Antonio Cánovas, que participó en el Manifiesto del Manzanares, empezó en la época del bienio progresista y estuvo básicamente hasta su muerte a final del siglo XIX, y luego Praxe de Sagasta, que era el líder del Partido Liberal Fusionista, que también estuvo desde el bienio progresista, en toda la segunda mitad del siglo XIX, pues él estuvo allí. Estos son ejemplos de notables o de élites, se les puede ver el perfil absolutamente burgués, pues varones de clase alta, ¿no?, que dominan los partidos políticos del siglo XIX. Y aquí es donde se reunían. He puesto la imagen de un casino, de un hotel que está en Barcelona, pero bueno, esta gente se reunía pues en sitios, en espacios de sociabilidad que se llaman pues bastante típicos. En los casinos, ateneos, en cafés, en hoteles, hablaban entre ellos, se enfadaban, eran también muchas veces, tenían una ideología poco definida, sino que también había luchas de personalidades. A veces se rompían entre ellos, se lanzaban pullas, etcétera, etcétera. Y bueno, estos partidos políticos de notables, que son bastante pocos, son muy reducidos, pues tienen rivales. Estos rivales los voy a citar porque son interesantes para entender la política del siglo XIX. En primer lugar está la camarilla. La camarilla era el entorno del rey o la reina, y estas camarillas provenían de las antiguas facciones palaciegas, que antes habían dominado la política española, pero en el siglo XIX pues ya no. Pero bueno, durante el siglo XIX, hasta época de Isabel II, intentan manipular la política, intentan defender sus intereses, intentan colocar primeros ministros o presidentes del Consejo. Otro grupo de presión importante son los altos mandos militares, como que todo el mundo que ha sufrido o disfrutado del siglo XIX español. Tenemos a Narváez, a O'Donnell, a Espartero, son los llamados espadones. Son altos mandos militares que pertenecen a una ideología política o a otra y que de vez en cuando dan pronunciamientos. Luego tenemos el alto clero, que está un poco de capa caída desde la desamortización porque tienen muchos menos fondos, pero siguen jugando a la política en un nivel discreto. Aquí el alto clero me refiero a las altas jerarquías de la Iglesia Católica, al arzobispo de Toledo, a los grandes cardenales, que tenían cierta influencia y eran capaces de
de influenciar en política, sobre todo en el partido moderado. Luego tenemos los grandes empresarios, que no es tanto un partido político o una facción, sino un grupo de interés. Estaban normalmente asociados al poder e intentaban conseguir pues, beneficios. Por ejemplo, con la desamortización, muchos de ellos compraron tierras, con el tema del ferrocarril, muchos de ellos invirtieron en ferrocarril y se hicieron de oro. Y luego tenemos un partido político, facción, no sé muy bien cómo definirlos, que son los carlistas. Que es un partido de masas, porque claro, como se reúnen en algunas iglesias y tienen bastante apoyo popular, no es realmente un partido político de élites. Aquí lo que acabo de comentar se puede considerar partidos políticos por una parte o simplemente pues, facciones políticas o otros grupos de poder. Y ahora voy al tercer partido, la tercera categorización, que son los partidos de masas. Normalmente están ligados al movimiento obrero republicano. Si alguien ha estudiado pues, el movimiento anarquista, el movimiento socialista, se diferencian de los demás porque tienen una ideología clara, intensa y además intentan ser coherentes. Es decir, no solamente están convencidos, se saben la teoría, por ejemplo, una persona que sea marxista pues ha leído a Marx, sabe los conceptos del marxismo e intentan convencer a los demás. Aquí también podemos meter a los nacionalistas, por ejemplo, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco o la Lliga Regionalista Catalana, que también tiene una ideología bastante concreta, en este caso nacional, e intentan convencer a los demás. Tienen un programa político concreto, no difuso como los partidos políticos anteriores. Al principio no son muchos, al ser llamados de masas parece que engañan, pero lo serán. Sobre todo porque usan a la prensa, usan medios de comunicación, sus militantes que tienen afiliados pagan cuotas y están convencidos, y el que en el principio no son demasiados, por ejemplo creo que el PSOE aparece, los primeros miembros son 17 o unos 20 personas, pero en un futuro sí que lo serán. Y luego después, bueno, aquí tenemos a PSOE, anarquistas, nacionalistas. Bueno, esto es un ejemplo de cómo es la prensa propaganda, entre comillas, pues de este tipo de movimientos. El Obrero, si no me equivoco, era una revista del Partido Socialista Español y bueno, pues se puede ver el perfil que tiene, que intenta convencer, aquí las noticias que aparecen. Este tipo de periódicos se leían en voz alta porque en España mucha gente era analfabeta y entonces los partidos políticos obreros o de masas pues leían este tipo de prensa pues para todos. O sea que un periódico podía ser leído o escuchado por 10, 15, 30, 50 personas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de políticos de partido de masas. He puesto aquí a la derecha a Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, en 1879, y a Sabino Arana, el fundador del PNV. Como acabo de decir, estos partidos de masas pretenden ser de masas, pero al principio no lo son, al principio son muy pocos, pero bueno, la gran diferencia de los otros partidos es que son gente con ideas muy claras, para bien o para mal, muy motivados, que intentan convencer a los demás de que su opción política es la mejor. Aquí es donde se reúnen. Esta es una casa del pueblo. Esta imagen obviamente es bastante más moderna. Es una casa del pueblo del PSOE, que son muy típicas del País Vasco. Y estos son un poco los rivales, los bachoquis, que es donde se reunían la gente pues, del PNV. Entonces eran espacios de sociabilidad. Aquí la gente se reunía, pues comía, bebía, leían el periódico, leían las noticias. Y bueno, son muy típicos del norte de España, pero bueno, tampoco estaban por todas partes. Eran sitios donde a la gente se le intentaba, entre comillas, convencer para afiliarse o participar en este partido político. Bueno, esta conferencia va a ser bastante más corta que las normales, pero bueno, aquí hay un pequeño resumen de los diferentes partidos. En primer lugar, facciones de palacio, en época de Carlos IV, Fernando VII. En segundo lugar, partidos de notables o de élites, Isabel II, sexenio, Alfonso XII, y luego partidos de masas que nacen durante el sexenio más o menos, y bueno, con una ideología más clara, intentan ser coherentes, y bueno, en el futuro tendrá mucha más importancia. Pues bueno, hasta aquí he llegado, muchas gracias por la atención, y aquí hemos llegado.